Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica aplicada 3. Lo que vamos a ver hoy, esperen un segundo, es amplificadores lineales de bajo nivel y sintonizados. Em, lo que vamos a continuar sería la segunda clase de este tema con ejemplos de círculos de ganancia constante. Habíamos hecho una introducción en la clase anterior acerca de círculos de ganancia, eh, y habíamos comentado las características de un dispositivo cuando se considera unilateral. Unilateral es cuando el valor de S12 es igual a cero. Si esta condición se da, entonces se puede considerar que el dispositivo es unilateral. Es muy raro que un transistor sea unilateral, que es decir, que este valor sea igual a cero. Ocurre que en muchos casos, en otras épocas obviamente, se analizaba cuando este valor era demasiado bajo, muy pequeño, simplificar las ecuaciones para que esto se pueda dar. Así que por esa razón, en muchas ocasiones se consideraban los transistores unilaterales cuando no lo eran. Entonces, respecto de los cálculos de ganancia de potencia, tenemos tres definiciones de ganancia. Una definición es la ganancia del transductor, la otra definición es la ganancia de operación y la otra definición de ganancia es la ganancia disponible. Estas tres ganancias las hemos mencionado en clase cuando ocurre que cuando hay máxima transferencia de energía de un lado y del otro, las tres coinciden, en realidad son las mismas, pero cuando hay desadaptación en la carga se utiliza este caso, y cuando hay desadaptación en la entrada se utiliza los círculos de ganancia disponible. Esperen un segundo que hay dos chicos más que quieren incorporarse. Ahí está. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar los casos de círculos de ganancia. Para el caso unilateral particularmente que vamos a ver ahora, círculos de ganancia constante, la ganancia que estamos hablando es la ganancia del transductor, es decir, la primera, la GT. Entonces, por eso está acá dibujado la GT. Cuando el transistor es unilateral, en el caso de S12 que sea igual a cero, entonces se da la condición de que el gamma in es igual a S11 y el gamma out es igual al S22, por el hecho de ser unilateral. Entonces estas dos fórmulas, cualquiera de las dos, se puede simplificar en una fórmula como esta, que queda bastante más sencilla. Esa era la idea en esa época cuando no había herramientas para poder hacer el análisis de cálculos de ganancia. Entonces nos queda una fórmula de ganancia mucho más sencilla, que tiene la ganancia del transistor, que es esta, GO, en realidad es el módulo de S21 al cuadrado, y la ganancia del circuito de entrada y la ganancia del circuito de salida, que sería GL y GS. Entonces nos queda eh, la, la ganancia total del amplificador como la ganancia del transistor, la ganancia de la red de entrada y la ganancia de la red de salida. Esas serían las tres ganancias, en donde gamma S, para la máxima transferencia de energía, debería ser el conjugado de S11 y gamma L ser el conjugado de S22 en el caso de que se requiera máxima transferencia de ganancia. Entonces, en una red cualquiera, nosotros podemos hacer análisis de cálculos de ganancia en donde si quisiéramos obtener la máxima ganancia del amplificador, tendríamos que hacer esto, que es la adaptación de gamma S y gamma L al complejo conjugado de S11 y de S22.
En el caso de que no se requiera esto, es decir, se requiera una ganancia particular del transductor, distinta de la máxima, entonces nosotros podríamos hacer una desadaptación de la red de entrada o una desadaptación de la red de salida. Cualquiera de los dos casos es válido. Así que esa sería la idea de generar círculos de ganancia constante. Eh, Cuando tenemos máxima ganancia, adaptamos la entrada al complejo conjugado del transistor y la salida al complejo conjugado de la salida del transistor, que en este caso es solo eso y no, ¿por qué razón? Porque es considerado el transistor unilateral. Entonces, la ganancia total se transforma en ganancia total máxima. Para el caso unilateral, la ganancia total unilateral se convierte en ganancia total unilateral máxima, en donde este término sería GS máximo, este término sería GL máximo y este término que está acá, que es la del transistor en sí, el G0, no hay máximo ni hay mínimo, es el valor que es. Así que esperen un segundo que vamos a emitir a dos más. Ahí están entrando. Entonces nosotros tendríamos que la fórmula de ganancia unilateral máxima se simplifica en una fórmula muy sencilla, fácil de evaluar, fácil de calcular, y ese era el objetivo de utilizar este método. Eh, Insisto, ahora con las herramientas que hay, como que no tendría mucho sentido hacer esto, pero nosotros seguimos dando porque en muchas aplicaciones todavía se sigue implementando este método. Cuando uno quiere tener una ganancia de este lazo o de este lazo de salida, del lazo de entrada o del lazo de salida, de cualquiera de los dos, distinta de la máxima, entonces se hace un análisis de este caso y encontramos en el libro, en un anexo, en donde me da que es el apéndice D del libro de González, me da la fórmula final que son círculos. Estos círculos tienen un centro y un radio y convergen en un punto cuando se encuentra el valor máximo. Es decir, si yo tengo la carta de Smith, supongan que tengo un punto que sería el valor máximo y después voy a tener círculos de valores de ganancia constante, tanto para la entrada como para la salida. Por eso dice la letra I. La letra I significa que puede ser la entrada o puede ser la salida. Entonces, yo puedo obtener distintos valores de círculo para obtener distintos valores de ganancia, convergiendo en un punto cuando se trata de el valor máximo que quiera tener. La estrategia de diseño es, en general, se trata de averiguar cuál es el valor máximo para saber que tanto de la red de adaptación de entrada, este sería una fórmula genérica, ¿no? Por ejemplo, G1 máximo, 1 sobre 1 más S11 al cuadrado. Ese sería el valor máximo. Pero yo puedo tener otros círculos de valores distintos de ganancia para la entrada y lo mismo para la salida. Y después hacer la suma de la ganancia total que quiero hacer con esta red, que yo quisiera tener con esta red. Y de esa forma yo puedo tener el análisis y el cálculo de las ganancias para un caso particular. Eh, Vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto. Teniendo un transistor con una polarización determinada y unas frecuencias de un solo valor, recuerden que el modelo del transistor, en este caso sería un modelo de parámetros S, es decir, una matriz de parámetros S, en donde tenemos S11, S22, S12 y S21. Esa sería la matriz S, que representa al transistor. Pero este sería un set de un solo valor de parámetros cuando la frecuencia es fija.
F1. Cuando tenemos otra frecuencia, habría otro C de valores, frecuencia 3 y así sucesivamente esa cantidad de valores y tendríamos una tabla de valores eh, que representan al transistor para un barrido de frecuencia para una única polarización que serían estos valores. Para otra polarización habría otra familia o otra tabla de valores. En este caso, al ser un solo valor, entonces el cálculo es bastante más simple, ¿no? Entonces, al ser unilateral ya se considera desde el inicio que el S12 es igual a cero. Entonces pide determinar condiciones de estabilidad, las terminaciones óptimas, es decir, la adaptación de impedancia para el caso de la máxima adaptación de impedancia, calcule GS y GL los valores máximos y después dibuje círculos de ganancia constante cambiando el valor máximo de GS a valores más chicos que el máximo, obviamente. Tendríamos que ver cuál es el valor máximo y ver si 2 dB es menos que el máximo y así sucesivamente. Y después diseño una red de adaptación para obtener GS máximo, perdón, GS de 2 dB. Teniendo en cuenta, acá no aclara, que manteniendo el GL máximo. Es decir, lo que vamos a bajar acá es solo GS. Podríamos elegir cuál bajar, pero acá no me dice que utilice GS de 2 dB y GL el valor máximo, que ese dato no está aclarado acá, así que ese sería una duda, una incógnita. Bueno, lo primero que pide es determinar las condiciones de estabilidad para este transistor que está representado por esta o caracterizado por este parámetro. Entonces, en ese caso, tendríamos que calcular el método de estabilidad. El método de estabilidad que utilizamos es con el criterio de Rowlet, en donde determinamos el K y determinamos el valor de delta, el módulo de delta, y si se da la condición de estabilidad, bueno, eh, podemos continuar. Entonces, se da la condición, entonces el transistor es incondicionalmente estable. Acá no está puesto el cálculo, pero los cálculos son iguales a lo que vimos la clase pasada. Eh, las terminaciones óptimas son estos valores. ¿Y cómo los saco? Y los saco de acá. Si yo sé que el S11 es 0,63, 175, yo sé que el S11 conjugado, o sea, el gamma S, va a ser el conjugado del S11, es decir, menos 175 y con igual módulo. Y si el S22 es 0,21 menos 80, acá me va a dar 0,21 más 80. Y esas serían las terminaciones óptimas, haciendo máxima adaptación tanto para la entrada como para la salida. Teniendo en cuenta eso, entonces se puede calcular el valor de GS máximo, adaptando a su máximo valor, y el de GL máximo. Y con eso, bueno, lo tengo en valores numéricos o en dB, y después hago la suma, que sería este valor. El GTU, o sea, la ganancia total unilateral máxima, me daría entonces de 16,47 dB. 16,47 dB sería la máxima ganancia que se podría obtener de este amplificador. Pero acá me dice que GS tiene que ser 2 dB. Entonces, como GS es 331, ¿es posible tener 2 dB? Sí. ¿Cómo? Desadaptando, obviamente. ¿Por qué haría esto yo? Bueno, porque es como una restricción. No es que para lograr tener una ganancia que no sea más grande que un valor determinado. Es decir, yo eh, cambiando 3,31 por 2 dB voy a tener una ganancia que es la que en realidad se quisiera tener. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno,
lo podemos hacer tanto en el AWR como en el ADS. Si lo utilizáramos en el ADS, podemos elegir el módulo de cuadripolo representativo de la red, esta red de dos puertos, en donde asigno los valores del transistor, ahí quedarían asignados, y bueno, de esa manera obtener los círculos de ganancia. Entonces, vamos a mostrar cómo quedaría eso. Este ejercicio es el 341. Acá está. Este es el 341, en donde le vamos a hacer un barrido de 0,9 a 1,1, cuando en realidad es 1 GHz. Entonces, en el ADS, si yo pongo círculos de ganancia, pongo gain, me da todas las opciones de ganancias que hay disponibles. Entonces, en este caso, el GS Circle, que sería, bueno, hay un montón, así que pongo GS, me da el GS Circle, que sería ese que está acá, y el GL, ahí está el GL, círculo de GS y círculo de GL. Eh, una vez acá yo puedo poner que me calcule la máxima ganancia y el factor de estabilidad, que en realidad ya lo había calculado, pero bueno, lo puedo también incorporar. Eh, Cuando lo simulo, me va a dar, estos son los círculos para distintos valores de ganancia. Por ejemplo, el de más afuera, que es el que está dibujado en rojo, es el círculo de ganancia eh, em, que sería, esperen un segundo, de menos 1 dB. Este otro que está acá en azul, si yo me acerco, me va a dar el círculo de ganancia, es de 0 dB. El otro que está acá es de 2 dB y el máximo posible es 3,31. El ejercicio me dice que utilice un círculo de 2 dB. Acá dice que diseñe una readaptación para obtener 2 dB. Entonces, voy a obtener 2 dB. Acá yo puse el valor de gamma L, es decir, puse que asigné gamma L, esto lo escribí, puse gamma L, igual a polar del valor que me dio como resultado de gamma L, y está dibujado ahí. Cuando yo vaya cambiando, como este círculo, cualquier valor que elija es válido dentro del círculo porque todos tienen 1 dB, fíjense. Todos tienen 1 dB. Este es el marcador 3. Tienen todos perdón, 2 dB. Donde quiera que lo ponga, me va a dar lo mismo. Así que, bueno. Eh, ¿Cuál elegiría yo? Bueno, en realidad se elige algunos que estén por este lado, lo más cerca posible del círculo unitario. Es decir, por ahí, por ejemplo, hubiera sido válido. O por acá también, pero bueno, cualquier valor de esta región, en esta zona, que es lo que yo voy a elegir como prioritario. Esta es la zona que me va a interesar a mí ubicar. Y ese valor es ese valor de impedancia. Entonces ya tendría eh, los valores elegidos. Una vez elegido ese valor, que sería el marcador 3, bueno, tengo que adaptar impedancia. ¿Cómo hago la adaptación? Bueno, como lo habíamos hecho en nuestro caso anteriormente, en la clase de adaptación de impedancias, en el apunte lo van a encontrar a este ejercicio como eh, esperen un segundo, ahí está, se me hace un lío con ahí está.
341 y después puse el 341A. El 341A lo que hice es hacer la readaptación para llegar a ese valor. Es decir, eh, si yo voy en el 341 entro al 341 y me voy a Test Smith Chart, bueno, me muestra el valor que había elegido y cómo adapto la entrada. Acá yo tengo que poner los valores de frecuencia 0,9 y 1,1. 0,9 a la 9 y 1,1. Y ahí veo que acá está justo este es el S11, que sería la readaptación de entrada. Es decir, adapté de ahí hasta acá. Primero me dirigí con una línea de microstrip y después hice un stop. Con el stop voy para allá. El estado de circuito abierto. El estado de circuito abierto gira en sentido antihorario. El stop en cortocircuito es lo mismo, pero gira en sentido horario. Esa sería la readaptación. Entonces, y cuando voy al subcircuito, me queda la red que había elegido. Lo mismo puedo hacer para la salida. Con la salida, entonces me voy a mostrar cómo es la salida. Ese es el punto de salida y hago la readaptación para el circuito de salida. También lo hago con una línea de microstrip, que sería esta que está acá, y luego de ahí para allá también con una stop de circuito abierto, por eso eh, gira en sentido horario, lo ve como un inductor. Esto que gira para allá, ¿se ve como un inductor en serie o un inductor en paralelo? Eso es una pregunta. ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan? Yo tengo la carta de Smith. Si yo me estoy moviendo por este círculo, es decir, estoy haciendo esto hacia arriba, estoy utilizando el círculo de admitancia. Entonces es un inductor, es representado, digamos, por decirlo así, como un inductor en paralelo. ¿Ok? En realidad una línea microstrip es simplemente para ubicarse comparado con un inductor, ¿cómo quedaría? Bueno, una vez hecha la readaptación de impedancias, bueno, puedo analizar los valores de S21, S22, S21 y S22 para un caso y para el otro, para la entrada y para la salida. Eh, Vamos a ver otro ejemplo. Eh, los parámetros son estos, pero acá dice otra cosa. Dice determine la máxima ganancia posible. No dice, como la anterior, que me especificaba que la ganancia de la red de entrada tenía que ser un valor determinado. Acá me pide que determine la máxima ganancia. Bueno, primero verifico estabilidad. Es incondicionalmente estable. En general, los transistores unilaterales serían, en la mayoría de los casos, incondicionalmente estables. Se suele dar, en la mayoría de los casos, esa condición. Bueno, obtengo la máxima del transductor y he de esperar que yo voy a tener un punto para la salida y un punto para la entrada. ¿Por qué? Porque coinciden en un punto los máximos valores. Así que por esa razón es de esperar que sea un punto para cada caso. Así que bueno,
Esa sería la situación de círculos de ganancia para cuando el transistor es unilateral. Puede darse una situación de que sea unilateral y me dé potencialmente inestable en algún caso, ya sea que el S11 sea mayor que uno o el S22 mayor que uno. ¿Dónde me doy cuenta? Acá. El S11, el módulo, acá es 0,606 y acá es 0,408. O sea, el transistor al verlo así y al ser unilateral, ya es de esperar que el transistor sea incondicionalmente estable, porque ya estoy viendo qué situación se da. Aparte, si yo modifico la impedancia de salida, no me afecta la entrada, y si modifico la impedancia de entrada, no me afecta la salida. ¿Por qué? Por la razón de que el S12 es cero. Entonces, no habría tanto problema en esos casos. Bueno, este tema lo vamos a dejar el caso de unilateral y potencialmente inestable. Se trata en los libros, pero es muy raro que nosotros elijamos un transistor, primero que sea unilateral, cosa que no se va a dar, y segundo que sea potencialmente inestable. Es muy difícil de lograr que el transistor no oscile, así que esos casos se utilizan más bien para diseñar osciladores. Así que este tema, yo lo voy a poner en este tema en el apunte actualizado como tema de lectura, directamente para que este punto del capítulo no lo veamos. Así que, a ver, si me permiten, lo voy a poner ahora, si ya me acuerdo que tengo que actualizarlo. Bueno, vamos a ir al segundo caso. Ahora vamos a considerar que el transistor ya no es unilateral, sino es bilateral. En el caso de un transistor bilateral, el S12 no es igual a cero, entonces yo tengo que adaptar esto. Fíjense que ya no es S11, sino es gamma in. Esto ya no es S22, sino es gamma out. Y la máxima adaptación para este caso del amplificador se va a dar cuando gamma S sea igual al conjugado de gamma in y cuando gamma L sea igual al conjugado de gamma out. Entonces, esa sería la situación de máxima transferencia de energía para amplificadores de baja potencia. Eh, Bien, ese sería para la máxima ganancia, pero puede darse casos en donde yo también hago una red no utilizando las máximas ganancias, sino utilizando ganancias menores que la máxima. Eso también me van a dar círculos de ganancia, obviamente. Bueno, entonces, si yo voy a desadaptar tanto la red de entrada como la red de salida, la red de entrada no va a tener un ROE de uno, sino va a tener un ROE distinto de uno por el hecho de haber desadaptado. Entonces vamos a tener el ROE de entrada y el ROE de salida distinto de uno. Pero si yo adapto la máxima transferencia de energía, voy a tener esos valores, van a ser iguales a uno. Entonces el gamma S, el conjugado, perdón, sería esto, y el conjugado de gamma L sería esto. Tengan en cuenta que yo voy a tener que adaptar el conjugado de ese valor. ¿De qué valor? De este valor, de este y de este. Yo voy a adaptar al conjugado. Gamma S y gamma L son el conjugado del valor que me esté dando. Entonces, bueno, eso
en el libro, se hace reemplazo del valor de gamma S, perdón, de gamma in y el valor de gamma O, así vamos a escribirlo, se reemplaza el valor de gamma in y gamma out por sus valores conjugados, como está acá. Entonces me da una nueva fórmula de ganancia del transductor. Esa nueva fórmula se resuelve, está acá en el apéndice F, y obtengo cuál es el valor de gamma S y cuál es el valor de gamma L que me da la máxima transferencia de energía. O sea, que me da el complejo conjugado. Por eso se llama, es un gamma S máximo y un gamma L máximo que me dan justamente las dos, se adaptan al máximo conjugado. Esos valores son unos nuevos valores asignados eh, como adaptación de impedancia. Como es una fórmula bastante extensa porque implica B1 y B1 es todo esto, B2 y B2 es todo esto, C1 y C2, bueno, es una fórmula muy extensa. En los simuladores ya este valor está cargado en el simulador, la fórmula, ¿no? Y con eso yo puedo obtener los máximos valores. Y con eso obtener una fórmula de máxima ganancia nueva. Esa ganancia del transductor es la ganancia máxima, habiendo utilizado gamma S como el conjugado de gamma in y como gamma ms, y gamma L como el conjugado de gamma out, siendo igual a gamma ml. Si utilizo estos casos, entonces me quedan en la fórmula acá esos valores nuevos asignados y obtengo una ganancia del transductor máximo. En realidad, esta fórmula se puede simplificar, en el mismo apéndice muestra, se puede simplificar como esta fórmula, en donde queda el módulo de S21, el módulo de S12 y K, siendo K el factor de estabilidad de Rowlet. Es el mismo valor. Y me queda esta fórmula. La trataron de hacer así para que sea algo fácil de, su momento fácil de utilizar, porque como el factor de estabilidad de Rowlet se estaba calculando antes, entonces un valor que ya está, ya sé, y es un valor entero, no, me confundí, perdón, es un valor que no es complejo, sino un valor real, no es un valor entero, perdón, es un valor real, entonces es muy fácil hacer esta fórmula, evaluar la fórmula. Y con eso puedo obtener el valor de la ganancia del transductor máxima que me estaría dando en un caso cualquiera. Bueno, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 351 trata de una sola frecuencia y de un transistor polarizado con 5 voltios y un valor de este valor que está acá. Y con eso obtengo este set de valores de parámetros S. El primer punto que me pide es determinar las condiciones de estabilidad. ¿Por qué? Porque puede darme algún valor de gamma ms o gamma ml distinto o muy cercanos a los círculos de estabilidad en el caso de ser condicionalmente estable y podría llegar a tener conflictos con esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar las condiciones de estabilidad, diseñar el amplificador para obtener la máxima ganancia del transductor, es decir, eso implica obtener los valores de máxima ganancia y cuáles serían los valores de adaptación de impedancia que le correspondan. Bueno, en el cálculo de estabilidad me da que K es 1,5 y el módulo de delta me da 0,3, es decir, es incondicionalmente estable. Se da la situación, entonces yo verifico y hago el cálculo de gamma ms y gamma ml
y el cálculo de GT máximo. GT máximo me da 13,174, es decir, o 11,38 dB. Ese sería el máximo valor. Y estos son los valores de entrada y de salida para la readaptación. Esto para la entrada y este otro para la salida. Al ser valores de gamma S en particular, es el valor que la red de adaptación tiene que alcanzar. No tengo que hacer el conjugado de eso para... La red tiene que llegar a este valor, no a su conjugado, porque esto ya es el conjugado, en realidad. Y este otro es el valor a alcanzar por la red de adaptación de impedancia. Entonces, cuando hagamos la red, vamos a ver que estamos llegando a ese valor directamente. Si adaptamos la entrada a este valor y la salida a este valor, el transistor, si ve esta impedancia de entrada y esta impedancia de salida en su red de dos puertos, me va a dar una ganancia total de 13,74. De eso se trata, entonces cuando hacemos acá en el simulador, me va a dar el valor de M1, ese punto, me da un punto. No hay círculos acá porque acá yo en realidad he elegido el valor máximo. Cuando elija el valor máximo siempre es un punto. Y el punto de M2 para el valor máximo de la salida. Y el ADS tiene el max gain, que me calcula directamente la máxima ganancia para adaptación conjugada. Máxima ganancia del transductor es 11,381. Me hace el cálculo directamente. Bueno, y puedo ver el factor de estabilidad de Rowlet y el valor de delta o sea, 0,301, para los cuales con este valor y esto yo puedo entender que es incondicionalmente estable. Bueno, acá hay otro ejemplo. Dice, determina estabilidad y máxima ganancia total. El ejemplo es similar, así que no vamos a continuar. Mostramos nomás, pero este no lo vamos a analizar porque es idéntico al anterior. El ejemplo 353 sí lo vamos a analizar porque este es un tema que pide otra cosa. Dice, utilizando el ADS, seleccione este transistor ya, acá es distinto porque ya acá pide utilizar un modelo de transistor, ya no me especifica datos de parámetros S del transistor, sino me dice directamente, utilizo un modelo. Lo alimento en estos valores y con una impedancia de determinación de 50 ohm determine el ploteo del factor de estabilidad en un rango de frecuencia de 1 a 18 gigas y luego analice solamente el caso de 12 gigas, porque el amplificador que yo voy a trabajar es un amplificador que es, si bien es de 1 a 18, pero yo me voy a focalizar en 12 gigas. Haga el ploteo de las máximas ganancias para ese valor y encuentre el valor de gamma SM y de gamma LM específicamente en 12 gigas. Bueno, entonces yo utilizo el modelo del transistor. Recuerden que tanto en el ADS como en el AWR hay distintos tipos de modelo. Este es un modelo que se llama modelo SP, de S-Parameters. No es el modelo del estilo Gamelpun. Es un modelo que ya tiene incorporado los datos de polarización. Es decir, eh, cuando especifican modelo de S-parameter, generalmente me muestra eso. Yo voy a mostrar este transistor en particular en el ADS. ¿Qué ejercicio es este? Este es 353. Bueno, acá está. Es este. Entonces,
si yo pongo acá en el buscador de ese part number, acá me muestra el modelo de S-Parameters para 3 voltios 10 miliamperes, está muy chiquito, pero lo pueden ver ahí, 3 voltios 10 miliamperes o el mismo, el mismo, no me especifica otra cosa, o me especifica este otro modelo, que es el modelo del transistor para lo cual yo tengo que hacer la red de polarización. Es decir, este otro modelo, el pH, es un modelo que sí es del tipo de modelo que hay que hacer el circuito de polarización. Entonces, como me dice en el ejercicio que 3 voltios 10 miliamperes, justo tengo esa aplicación, así que este modelo del transistor corresponde para esa configuración. Así que, y lo trabajo este modelo es válido, los datos que están metidos como tabla, eh, de 0,1 a 18 gigas. Esos son los rangos en los cuales está especificado. Cuando hago la simulación, hago una simulación de 1 a 18, que es lo que me pide el práctico. Y bueno, acá yo en la simulación tengo que poner, por ejemplo, si quiero hacer análisis de estabilidad, pongo stop y me muestra todas las opciones de estabilidad que hay. Es decir, ahí yo pude poner el factor de estabilidad de Rowlet, los círculos de estabilidad de entrada, los círculos de estabilidad de salida, la región de estabilidad de entrada, la región de estabilidad de salida. Stop MEAS es el B1 para lo que habíamos visto. Y el mu prime es el mu 1 y el mu es el mu 2. Estos dos son como habíamos visto en el ejercicio. ¿Haría falta esto mu? No. Solamente con el factor de estabilidad de Rowlet y el dibujo y el B1, por ejemplo, ya tendría la condición necesaria y suficiente para saber si es incondicionalmente estable. Bueno, y acá hay un montón de cosas que se pueden poner. Yo he puesto un montón de cosas. Acá podemos borrar un poquito para que no se. Acá están el M delta. ¿De dónde saco el M delta si no estaba ahí? Bueno, tuve que escribirlo porque no está en todo lo que yo quiera que aparezca directamente tengo que ponerlo acá sacado de acá. Si yo quiero saber, por ejemplo, de dónde sale esta fórmula, bueno, tengo que hacer doble clic, ir a Help y ahí me va a mostrar el simulador de qué se trata esto y qué fórmula utiliza. La fórmula que está utilizando, particularmente acá, es esta fórmula. El mu prime, que sería el mu, eh, en este caso es, eh, esperen un segundo. el de la mu 1, el de la entrada. Ese sería como el mu prime. Y el mu 1, que es el otro, lo van a ver acá como eh, los círculos de estabilidad de la salida de la carga. Por lo tanto, corresponde al mu 2. Acá en el simulador se confunden estos, porque el mu prime es mu 1 y el mu es mu 2. Eso lo comenté en la clase pasada, pero bueno, lo comenté muy rápido. Bueno, con eso yo puedo obtener los casos de estabilidad. Acá yo puedo, cuando veo acá, me muestra todas las opciones que hay tomadas justamente de ahí. Algunas que, por ejemplo, el M delta yo tengo que ir a las a ecuaciones que yo he escrito acá y me va a aparecer el M delta, que es el que yo he elegido para analizar. El M delta y hago un barrido de 1, que es lo que me pide, de 1 GHz a 18 GHz.
Y yo si pongo insert marker new line, cliqueo acá, perdón, cliqueo ahí, bueno, entonces me va a aparecer, por ejemplo, a 10 gigas, ahí está la lista de el mío 1, 08, bueno, ahí veo que si 08 quiere decir que es condicionalmente estable. El factor de estabilidad del relé es 0,7. Estoy viendo que no es estable, pero por ejemplo en 12 gigas el mío 1 es mayor que 1, o sea, y el mío prime es mayor que 1. Es incondicionalmente estable ahí. Y lo puedo ver en el factor de estabilidad de Rollet. El factor de estabilidad de Rollet es 1,014, o sea, es mayor que 1. Y el M delta menor que 1. Así que el módulo de M delta. Así que puedo ver ahí que es en 12 gigas es incondicionalmente estable. Y acá están los círculos de estabilidad para distintos valores de frecuencia, eh, para todo el barrido de frecuencia. Puedo ver distintos círculos para todo el barrido de frecuencia y también he hecho el análisis de estabilidad. Bueno, este sería para todos los barridos. Acá están todos. Y este, que está acá, me analiza solamente 12 gigas. Entonces, pongo que me encuentre los valores específicamente para 12 gigas. Y puedo ver que para 12 gigas, bueno, en 12 gigas, yo no sé dónde está 12 gigas acá. eh, a ver, este es estabilidad de la carga. Bueno, acá me está mostrando alguna falla. Pero si yo pongo en plot option 1 giga, perdón, 1, el círculo unitario, esto que me están mostrando acá, vamos a ver qué está pasando. Tengo que sacar este y sacar este. Ahí está. Que me quede solo en 12 gigas para que vea que es que realmente es incondicionalmente estable. Estos son los círculos de estabilidad. Vamos a agrandarlo un poquito el círculo. 1,2, supongan. Ahí está. Ahí puedo ver el círculo de estabilidad de entrada. Ahí dice source en azul y en verde el círculo de estabilidad de la carga. El círculo de estabilidad, tanto uno como el otro están fuera del círculo unitario, porque el círculo unitario es ese. Si yo lo pongo unitario, entonces puedo ver efectivamente, perdón, puedo ver acá, que está fuera. Entonces es incondicionalmente estable en 12 gigas. Pero en otra frecuencia no. En otra frecuencia acá están. Por ejemplo, en esta, acá el marcador 8, por ejemplo, el marcador 8 me está mostrando 1 giga. Vemos que en frecuencias bajas eh, es bastante inestable. El marcador 9 es 2 gigas. El marcador 10, bueno, es para el círculo de estabilidad de entrada. Y acá yo he puesto 4 marcadores en donde el M8, por ejemplo, este que está acá, el M8, este que está ahí, ese, corresponde al círculo de estabilidad de la carga para 1 giga. Y para lo mismo sería el marcador 10 para la entrada. Es decir, dentro de esta área no podría utilizar en la entrada y de acá para arriba no puedo utilizar ninguna de estas zonas para estabilizar, para hacer la red de adaptación de impedancia, sino esta. Por acá tiene que ser. De todo modo, en 12 gigas me da que es incondicionalmente estable.
Bien, una vez analizado eso, entonces yo podría hacer la readaptación de impedancias. Bueno, y acá tienen, entonces, como nos fue dando. Bueno, estas son las ecuaciones que he utilizado. Estos son los distintos círculos para todo el barrido de frecuencia, para todo. Esto solo para 12, pues, en las cuales puedo ver que todos los factores dan que es incondicionalmente estable. Acá está el círculo en donde este color gris un poquito más oscuro es el círculo unitario y este es un círculo de 1,2. Bueno, entonces se calcula el gamma S y el gamma L y lo ploteo en la carta de Smith. El ploteo en la carta de Smith lo tengo acá. Esos dos puntos que están ahí, este particularmente que está acá, el marcador 26, corresponde al valor de la red de adaptación que debería utilizar para obtener la máxima ganancia del transductor, pero en la entrada. Este es el gamma SM. Y acá al lado está el gamma LM. Si se fijan, bueno, como es incondicionalmente estable, así que no le afectaría, pero están muy cerca de los círculos. Entonces la máxima ganancia del transistor en realidad está ocurriendo muy cerca de la inestabilidad. Así que es un tema a tener en cuenta, porque cuando cuando haya dispersión en valores, pues al estar muy cerca de la desadaptación, de la inestabilidad, perdón. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, que es el 354. Este ejemplo, vamos a utilizar el AWR y el ADS. El ADS para hacer la readaptación de impedancia porque es mucho más sencillo, pero el AWR para hacer todo el ejercicio, así nos vamos al otro software. Lo que pide es lo siguiente, hacer un diseño de un amplificador utilizando la máxima ganancia de potencia. Eso, como es bilateral, entonces utilizamos todas las ecuaciones que vimos recién hace un ratito. Esto pueden encontrar el tutorial, me gustó cómo lo mostró en una página de internet en YouTube. Ahí está el link para que ustedes vayan directamente al profesor que muestra este ejercicio. Yo lo repetí porque me gustó cómo lo implementó, cómo lo hizo. Así que, bueno, la primera idea es analizar el BFP 540. ¿Cómo lo analizo? Bueno, salimos del ADS y nos vamos a la WR. Acá yo les dejé en el aula virtual el datasheet del transistor BFP 540. El BFP 540 se puede conseguir en la red porque no está por default. Me voy a Libraries, primero me voy a Elements, Libraries, Parts by Vendor. Dentro de Parts by Vendor, como ese transistor es un transistor de fabricación yo no sé si se mantienen los fabricantes, porque estos fabricantes siempre van cambiando. Infineon, acá está. Data, que no, un segundo, pero no me deja entrar. Bueno, sé que no me deja entrar. A ver, capaz que esté como parte obsoleto. Bueno, ahí está el BFP 450. Bueno, yo lo había bajado antes, así que yo lo tengo disponible acá. Eh,
bueno, este es yo tengo que ir a Project. En Project hago, en el Project yo tengo dos opciones acá para hacer diagramas de circuito. System Diagram y Circuit Schematic. Nosotros vamos para hacer diseños de circuitos, vamos a el esquemático de circuito. Y cuando lo veamos a nivel bloques, es System Diagram y la simulación también es distinta. Así que dentro de esto, entonces tengo el transistor, el que lo he sacado de la red, el BFP 540, a usted ya le va a aparecer incorporado. Acá en Data Files le va a aparecer el modelo del transistor y acá están los modelos de parámetros S, toda esta serie de parámetros para una determinada polarización, que sería esa polarización. Para otra polarización es otro set de parámetros. Y bueno, este es un formato, ahí van a encontrar con la letra M, que es el formato en base al estándar MDIF, y ahí también lo van a encontrar diciendo que es el MDIF. Este formato, como es parameters también, es porque es un dato tomado de parámetros S, entonces no van a tener problemas, no tienen que hacer el circuito de alimentación, porque ya prevé que es 2 voltios 3 miliamperes. Si yo quiero buscar otro valor, bueno, entro y lo cambio, entonces va a ir a la tabla que está acá y va a buscar otro set de datos de alimentación en base a esa planilla. Y todos estos datos están disponibles en esa planilla. Eso es lo que se baja de internet cuando uno va a buscar el modelo y bueno, y pone la red de adaptación de entrada y de salida. Y después el paso siguiente es hacer los gráficos. En los gráficos yo elijo un gráfico nuevo. Dentro del nuevo voy a carta de Smith. Bueno, ya lo elegí, es esta. Y dentro de eso agrego una medición, o sea, add measurement, que sería esto que he elegido acá. Circle, ese circle 1 es el círculo de estabilidad para la entrada, en donde lo tomo de este archivo, que es este que está acá, y especifico para los valores de polarización que me interesaban, porque en realidad acá, cuando hace el gráfico, puede hacer el gráfico de todo lo que esté en el formato MDIF. Así que, pero yo me quedo solamente con ese dato de polarización y bueno, y hago lo mismo para la salida y después hago la respuesta en frecuencia del S11, el S21, el S22, el S12 en formato rectangular, sería un formato así. Bueno, y una vez que hago la simulación, me va a mostrar eh, primero que es incondicionalmente estable, entonces ya me aseguro que el transistor en esa polarización es incondicionalmente estable. Y después me fijo las ganancias. En el caso de por ejemplo, el S21, que es el que está dibujado acá, a 5 gigas, estoy viendo que tiene una ganancia de 6,056 dB. Y el S11, estoy viendo el S11, tiene ese valor que está ahí. Sí, para ver qué valor tiene, me voy a marcador 1, cliqueo ahí y me da el valor, menos 3 dB. El S22 menos 13. El S21 siempre es un valor muy chiquito. Bueno, me quedo con lo que estaba. Bueno, ese sería el modelo del transistor. Pero, ¿qué está pasando acá? Yo no estoy haciendo la red de adaptación al complejo conjugado, a la máxima transferencia de energía, ni para la entrada ni para la salida. Entonces, mi cálculo para que esto esté, disculpen, para que esto esté adaptado a la máxima transferencia de potencia, tengo que hacer una readaptación para la entrada, determinar el gamma ms y lo mismo para la salida, determinando el gamma ml. Esos serían los pasos a seguir. Entonces,
en la diapositiva, muestro los valores para 5 gigas que se pide que se analice a 5 gigas esto. Bueno, y acá está como me da el transistor para en lo que respecta a estabilidad y luego en lo que respecta a ganancias. Y bueno, acá tengo la gráfica de ganancia, puedo ver que tengo 6 dB. Cuando yo haga la adaptación al máximo valor, tanto para la entrada como para la salida, voy a observar que el S11, que es la pérdida de retorno en la entrada, me va a dar un valor mucho más grande que el que me está mostrando ahora. El S22 igual. Y el S21, que es este que está acá en rosita, en vez de dar 6 me va a dar mucho más. Entonces, el primer paso es determinar el gamma ms y obtengo ese valor. El gamma ml y obtengo ese valor. Ese valor puede ser en formato polar o en formato rectangular. Y el GT máximo cuando yo haga adaptación a los dos complejos conjugados. Entonces, si ustedes se fijan que la ganancia del transductor es 6,059 actual, pero cuando yo adapte se va a pasar a 9,6 dB. Bien, en el ADS eso mismo está hecho en donde obtengo el marcador 1, que es el gamma ms, y el marcador 2, que es el gamma ml. Y los dos círculos de estabilidad que me da fuera de la carta de Smith. O sea, es incondicionalmente estable. Bueno, el paso que sigue, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Estábamos hablando del AWR y de repente me pasé a la ADS. Porque necesito estos dos puntos para hacer la readaptación de impedancia, porque me resulta más fácil hacer las redes de adaptación en el ADS y no en porque el AWR es bastante manual, en este es más automático. Entonces, hago la readaptación eh, para la entrada, la readaptación para la salida. Este es el gamma ML y este es el gamma MS, está ahí el punto, este es el punto, y tengo que llegar acá. Y bueno, esto es si lo tengo que calcular manualmente. Que es como me queda el valor de trayectoria, perdón, la trayectoria de esta línea de microstrip y este largo de la línea de microstrip. Bueno, entonces acá está la adaptación para la entrada y para la salida y me queda configurado de esa forma. Voy a mostrar entonces en el ADS cómo lo hice a ese ejercicio. Este ejercicio es el 354. Bueno, vamos al 354, entonces para mostrarles cómo lo hice. Bien, el 354. Puse los valores, determiné los dos puntos que quiero hacer la readaptación, entonces con esos dos puntos asignados hice un 354A. El 354A va a tener la readaptación de entrada y la readaptación de salida, en donde hice la red de este valor llegar acá.
para la entrada y para la salida de ese valor llegar acá. Y ahí están las dos redes en donde puedo ver la red de entrada, esta red y la red de salida, esta red. Hay un detalle que quiero que observen. Yo acá utilicé en sentido directo y a esta la tuve que dar vuelta porque puse de este lado 50 ohm y de este lado el complejo conjugado a los cuales quería alcanzar. Entonces lo tuve que hacer de esa forma porque es más fácil hacerlo, es como la manera más sencilla de hacerlo cuando uno hace red de adaptación. Total, es más fácil que de este lado del simulador esté 50 ohm. Por eso de ese lado está 50 ohm, pero lo tuve que dar vuelta. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí, hay un montón de maneras de hacerlo. Bueno, y una vez que se hace la adaptación, bueno, voy a obtener eh, la nueva ganancia del circuito. Esperen un segundo. Eh, bueno, y esos valores, yo se lo he puesto esos valores de readaptación, se lo he puesto volviendo al AWR, en el AWR. Entonces, porque yo quería hacer el ejemplo con el AWR, no con el ADS. Bueno, entonces vamos a ver ese caso. Disculpen, estoy bastante. Bueno, este se llama, es el amplificador. Vamos a cerrar esto. Bueno, el nuevo diseño, entonces me quedaría así, perdón, así como está. Este sería el diseño con la red de adaptación de impedancia, tanto para la entrada como para la salida. Y lo demás lo repito, lo hago igual que como estaba antes. Bien, y ahora puedo analizar con la red de adaptación cómo me quedó el circuito. Fíjense que cambió completamente. En 5 gigas, ahora la ganancia es 9,6, cuanto antes era 6 y algo. Ese sería el S21. Y van a observar, fíjense que acá está en una escala mucho mayor que la que veía antes, que yo lo estoy poniendo por menos 150 dB. Pero acá, el S11, que es este que está acá, ese que está ahí, eh, cuando llega a 5 gigas, fíjense, menos 43 dB. Y el S22, que es la pérdida de retorno de la readaptación de salida, cuando estamos en 5 gigas, es también menos 50 dB. O sea, quedó bien adaptado. eh, cuando está bien adaptado, las pérdidas de retorno entran en un pozo, este pozo que ven ahí, de una ganancia negativa muy alta. ¿Por qué? Porque sería una ganancia negativa muy alta, significa que la pérdida es muy baja, que la pérdida al retorno, es decir, que no retorna nada, que cuando ese valor es alto, retorna todo, si el valor es 0 dB, retorna, todo lo que entra rebota. Bien, entonces esto significa que quedó bien adaptado. Y bueno, utilizamos las líneas de microstrip como lo habíamos visto en, en readaptación de impedancia.
Bueno, luego, entonces, haciendo un resumen de lo que analizamos hasta ahora, podemos observar entonces que hemos visto círculos de ganancia de transductor, o sea, GT, para caso unilateral, en donde obteníamos un bloque que me daba una ganancia GS, el transistor que me daba una ganancia G0, que es el módulo de S21 al cuadrado, y un bloque que era la ganancia GL. Si yo adapto a al complejo conjugado tanto para la entrada como para la salida del transistor, voy a tener la ganancia del transductor unilateral máximo. Si yo desadapto la entrada o desadapto la salida, voy a tener una ganancia menor y eso dependerá de la aplicación, pero en general es eso. Luego tenemos la ganancia del transductor para caso bilateral, que es lo más común, en donde yo tengo que obtener una, de nuevo tengo una red de adaptación de la entrada, GS, el transistor y la salida. Pero el GS, para la máxima ganancia del transistor o del transductor bilateral, voy a obtener una GSM y acá una GLM. Distintos valores de ganancia, bueno, me van a dar mm, distintos valores de ganancia. Si yo quiero desadaptar la entrada o desadaptar la salida, bueno, no se utiliza la fórmula de ganancia del transductor, sino si yo desadapto la salida, la ganancia se transforma en ganancia de operación. Y yo desadapto la entrada, la ganancia se transforma en ganancia disponible. Si yo no desadapto nada, la ganancia sin desadaptación, la ganancia es la ganancia de traductor máxima, es la ganancia máxima. Cuando no hay desadaptación, GP es igual a GA y es igual a GT y todos son máximos. Los tres coinciden y los tres coinciden en un punto. Entonces, eh, bueno, este es un tema que habíamos también puesto de lectura. Vamos a pasar a temas que no sean de lectura. Discúlpenme. El caso bilateral incondicionalmente estable, yo lo saqué, lo dejé solo como lectura porque pasa lo mismo que con el unilateral condicionalmente estable, que también me da... Lo que ocurre es que los transistores ya no son elegibles cuando son incondicionalmente, cuando no son estables. Bueno, vamos a ir. Yo voy a ordenar estas diapositivas para que ustedes no vean esta parte, o que quede solo de lectura, así no le genera el conflicto de qué tienen que estudiar y qué no. Ya la voy a ordenar un poquito. Las que son de lectura, ustedes sepan que no las voy a pedir De todos modos, yo voy a hacer una planillita, le voy a dejar un archivo con todos los temas de las diapositivas, los puntos que ustedes, que les voy a pedir. Eso lo voy a aclarar ahí en las diapositivas. En una planillita que le voy a dejar en el aula virtual. Bueno, este sería el tema 2, la parte 2. Vamos a hacer, si les parece bien, un descanso de 15 minutos, 10 minutos.
hacemos, no, son las Perfecto, profe. 17:19. A las 17:30, ¿le parece bien? Sí, Seguimos. profe. Dale. Dale. Bueno, profe. Bueno, ahí está, estoy grabando. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a continuar viendo entonces es círculos de ganancia. Habíamos dicho recién que las ganancias podían ser ganancia de transductor, ganancia de operación y ganancia disponible. Bueno, para lo que respecta a la ganancia disponible, tenemos, tenemos el gamma S que aparece en la fórmula, porque justamente desadaptamos en la entrada, por eso es más ganancia disponible. Y eso, para distintos valores de gamma S fijos, fijados, se pueden lograr obtener distintos valores de ganancia. Entonces, los círculos de ganancia están cómo se llega a la fórmula, está en un anexo del libro de González, al final, y me muestra distintos valores de centros y de radio para un valor de centro y de radio para una ganancia determinada. Y convergen en un punto, se llegan a un punto en el caso eh, de la máxima ganancia posible. Eh, bueno, este también tenía el caso de desadaptación. Vamos a ver un ejemplo. Es solamente utilizar la fórmula de ganancia, no es otra cosa. Si tenemos este transistor, tenemos estos parámetros, dice determine la GA máxima y dibuje círculos de GA. Yo le voy a pasar una manera de cómo también se puede hacer esto. Si yo tengo este ejercicio el 371, le voy a mostrar. No sé si ni siquiera... sí lo tengo. Bueno, acá está, el 371. Pero yo puedo, si voy a carta de Smith, yo puedo cargar los datos que están acá. Acá me dice que es 12 gigas, 0636. Entonces me voy 12 gigas. Esperen un segundo. Volvemos. Listo. 12 gigas. Acá tiene para cargar los datos. Yo entro en perdón, en View as Parameters y ahí me dan para cargar los datos de este caso. Entonces yo tengo el S11, tengo 0,6 y 36 grados. El S12, 0,14 y -85. Esto lo tengo que cargar a mano, obviamente. 2,3 para el S21 y -80. 0,15 y 45. Una vez que hago esto, yo tengo cargado los parámetros de la red de dos puertos que estaría acá. Entonces, si yo quiero dibujar círculos, como es bilateral, puedo saber los círculos de ganancia disponibles y me da directamente los valores del círculo. Y acá tengo la máxima ganancia que va a converger ahí y a medida que va aumentando por distintos valores de ganancia, la máxima posible me da 9,665. Si ustedes se fijan, después cuando hagamos el práctico, el análisis este, lo que dice, determine la ganancia disponible máxima, dibuje el círculo de ganancia para que sea menor que un dB que el valor máximo, o sea, un dB menos que el valor máximo. Seleccione varios valores de gamma S en el círculo y determine el ROE por haber desadaptado. Eso es lo que dice. Bueno,
Entonces, si yo veo la máxima ganancia es 9,6, entonces yo tengo que poner 8,6 y me va a dar ese círculo. Esta es la región. Y bueno, al estar acá y no estar en ese, bueno, acá no me dibuja exactamente un punto, me dibuja una región. En realidad es un punto, pero no sé por qué el simulador no lo puede hacer. Me muestra una zona. Eh, entonces un dB menos es 8 y es ese círculo. Si yo elijo distintos puntos acá, eh, si bien yo estoy haciendo una ganancia eh, constante de GA, pero los puntos de esa adaptación no necesariamente para la entrada van a ser constantes. Ese es el tema. Entonces, bueno, lo que he hecho, cargué los datos en la simulación y me dio ese círculo justamente que acabo de mostrar. Ese círculo, y lo que pide el práctico es lo siguiente, el ejercicio. Seleccione varios valores de gamma S, cuatro en realidad. Para cada valor de gamma S determine el valor de gamma L que se encuentran y verifique el ROE que va ocurriendo para esos gamma L. Seleccione varios valores de gamma L y para cada valor calcule el valor de gamma IN. Entonces la idea es esta. Si yo tengo esto, yo puedo obtener los círculos de ROE. Yo tengo que... Esperen un segundo. Acá. Bueno, ¿cómo se ve esto en el ejemplo? Bueno, lo que hago es lo siguiente. Primero determino la estabilidad, veo que es incondicionalmente estable, determino el valor de gamma MS y gamma ML. Para esos puntos, que son la máxima adaptación conjugada, los dos ROEs van a ser uno, porque está completamente adaptada la red de entrada y la red de salida. Y la ganancia máxima es de 9,66, tal cual lo vimos recién en el simulador. La máxima ganancia es 9,66. Bien, que es ese valor que está mostrado ahí. Pasa que el máximo valor es 9,66, pero él me dibuja hasta 9,6. Por eso no me dibuja un punto, pero está ahí. Ese es el punto de máxima, de máxima adaptación. Bueno, entonces, si yo lo adapto a estos valores, a estos dos valores, que es lo que me va a mostrar en el ejercicio, acá, voy a obtener los gamma MS y gamma ML que me dan la máxima adaptación y con eso obtengo la máxima ganancia. Bien, lo que me dice a continuación, bueno, hasta ahí sería el ejercicio. Este sería el ejercicio que es parecido a lo que ya hemos visto anteriormente. Esto que voy a mostrar ahora no va a entrar en el examen, no es un tema de examen, simplemente es para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo sepan, mejor dicho. No lo voy a pedir en el examen, porque es muy complicado de hacerlo en un examen. Es más, se hace en un simulador, no lo podés hacer en un examen. Sí se puede demostrar que si yo elijo distinto, este círculo que está acá corresponde a un círculo de una determinada ganancia que era un dB menos que la máxima ganancia. Bien, entonces,
Pero si yo elijo cuatro marcadores, cuatro puntos distintos, M1, M2, M3, M4, no necesariamente esos puntos me dan el mejor ROE para la entrada y para la salida. Se puede demostrar que son distintos los valores. Entonces, ¿cómo hacen los diseñistas? Bueno, eligen el marcador. Siempre hay que elegir valores de región. Voy a buscar una que sea medio gruesito. Si yo tengo que elegir valores acá, tendría que elegir valores que estén, valores de punto de ganancia para la readaptación de entrada, porque el GA, recuerden que el GA es respecto de gamma S, o sea, distintos valores de desadaptación de gamma S. El gamma L se determina por fórmula, es decir, miren, es calculado el gamma L. El gamma L es esto que está acá, es calculado con esa fórmula. Que el gamma L, recuerden, es el S2, el conjugado de S22, S12 por S21 y así. Es una fórmula de cómo se obtiene el gamma S, pero a través del valor seleccionado de gamma S. El marcador que yo elijo para gamma S es el marcador 3. Entonces, fíjense, el gamma L, a ver dónde está el gamma L. Ahí está, es el gamma L. Este marcador 7 es el gamma L. Yo voy a cambiar el valor del marcador de gamma L como el gamma o de gamma S. Como el gamma L es por esta fórmula, si yo me corro, ahí supongan, ve que se corrió. ¿Por qué? Porque este valor es el valor óptimo y como es bilateral, si yo me voy corriendo en la selección, este valor se va corriendo. Entonces, si yo elijo ahí como un valor de gamma S, este es el valor óptimo de gamma L, porque es una fórmula. Si yo vuelvo acá, obtengo ese valor. Este es el valor óptimo para la salida. Y si yo vengo acá, me da ese valor. Entonces, como el transistor es incondicionalmente estable, no voy a tener problema en cuál sea el valor de gamma L, porque yo tengo que elegir un valor de gamma S dentro de este círculo que me van a mantener constante la ganancia, pero no necesariamente ese valor me implica un gamma L que sea también dentro de los círculos de estabilidad. Entonces, el punto es cómo elegir el valor de gamma que me den, esperen que se me corrió, sí, pero cómo elegir los valores de gamma, uh, ahí está, de gamma S que me ubiquen al punto de la salida dentro de los valores de región estable. Ese sería la idea. Entonces, no necesariamente cualquier punto es el mejor. Yo tengo que ir corriendo. Acá lo que pide el ejercicio que ustedes vean es que corran por los cuatro puntos y vean si este valor, cuando este valor se acerque más a esta región, es más fácil adaptar. Por ejemplo, ese valor, ahí me voy acercando cada vez más a no tener que ni siquiera necesidad de hacer una readaptación complicada para la salida, porque es de ahí hasta ahí, hasta casi que ni siquiera requiere red. Bueno, eso es cómo elijo los valores dentro de este círculo, cuál es el valor que en realidad me convendría elegir para un caso particular. Eh, de eso se trata que ustedes visualicen.
porque gamma L es calculado con la fórmula a partir de haber elegido el gamma S. Bueno, de eso trata este ejercicio, pero es un ejercicio que le pido que lo tomen como tema de lectura, ¿no? Incluso lo voy a poner en la lista, así que, eh, bueno, yo creo que no tenemos otro tema porque el próximo tema es diseño de amplificadores de bajo ruido, que ya es el capítulo que sigue en adelante. Entonces, hasta acá terminaríamos la clase de hoy. Voy a dejar de grabar y ustedes pueden consultar todas las preguntas que quieran a partir de ahora.